Bueno, no deja de ser un privilegio estar aquí en el altar de Dios, pero también es una gran responsabilidad, porque Dios te habla primero a ti para después hablarle a la iglesia. Dios te pone a obedecer cuando te habla primero a ti para que después la iglesia escuche y obedezca. Vamos a compartir algo. Bueno, el pastor me dio el tema, la verdad que él me dio el tema, él me dio y me dijo pues de qué hablar. Ustedes saben que estamos en agosto, ya empezando agosto, julio y agosto, tiempos de vientos, y se ha venido predicando sobre esa parte. Entonces el pastor me dijo, pues terminemos este tiempo con una prédica sobre el mismo tema. Pues este tema, la verdad, no, de los que me ha tocado predicar, fue algo complicado por la adaptación que le quería dar para que ustedes pudieran comprender el lenguaje de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y ese es como más o menos lo que Dios quiere hablarnos hoy. Pero yo quiero pedirles un favor antes de empezar, y es que nos pongamos de pie un momento, por favor. Y esto que vamos a hacer es simbólico, pero es muy bonito, porque la palabra de Dios dice que cuando los hermanos se reúnen y están en armonía, es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Entonces yo quiero que nos tomemos de las manos, por favor, y esta fila se tome con esta fila de la mano también. Mira, iglesia, usted no me vino a escuchar a mí, ni yo me vine a escuchar a mí misma. Vinimos a escuchar la bendita palabra de Dios. No vinimos a ver a Dios. Dios no está en estas cuatro paredes. Dios está en tu corazón. Pero como Dios está en tu corazón y es uno solo contigo, entonces al tomarnos las manos somos uno solo en el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a decirle a Dios que así como unimos nuestros corazones en este momento, así como unimos nuestras manos, nos unimos a Él para ser uno solo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, nos unimos como una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Hoy cada uno de nosotros abre el corazón y hable la mente para recibir la semilla de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros te dice, Señor, mi corazón es tierra fértil, donde la semilla de la palabra hoy se siembra, Padre, y dará fruto al 100%. Nada ni nadie la podrá arrancar de mi corazón y de mi mente, Señor. Porque tú hablarás, Señor, y darás vida, Señor, a mi vida. Hoy me dispongo para ti, Señor, con mis hermanos aquí reunidos, para escuchar de ti, Señor. Te hemos dado alabanza, te hemos dado gratitud, te hemos dado adoración, Señor. Te hemos ofrendado, te hemos diezmado, te hemos dado lo que te mereces. Ahora nos disponemos para escuchar tu magnífica voz, tu amorosa voz, Señor, hablando a nuestros corazones. Y declaro sobre esta iglesia un ambiente espiritual propicio, donde el Espíritu de Dios reina y se mueve con poder para que la palabra de Dios sea guardada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Gloria al Señor. Bueno, vamos a trabajar con la Reina Valera. Abra su Biblia. Yo sé que usted ha traído su Biblia, entonces es la palabra de Dios y vamos a empezar
con una cita bíblica que me pareció muy hermosa para este tema. Y quiero que usted la subraye ahí en su Biblia, quiero que usted la guarde ahí en su Biblia también. Son varias citas bíblicas, pero la verdad es que el Salmo 104, versículo 4, es propicio para que Dios nos hable hoy. Salmo 104, versículo 4. Leámoslo, por favor. Dice así: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Vamos a hablar un poquito de eso. Los vientos como mensajeros de Dios. Quiero, pastora, ¿me puede traer las cometas, por favor? Quiero contarles una historia, una anécdota o una pequeña reseña, digamos, histórica de lo que significa esto, y he hecho una connotación espiritual especial con las cometas. ¿Usted me la puede tener? Oh, bueno. Ok, hacia allá. Bueno, quiero que ustedes vean las cometas que en este momento, estas cometas pues son deportivas, son para recreación infantil, pero en otro tiempo se usaban tenían otros usos muy especiales. Pero yo quiero que ustedes centren su atención en estas cometas. Entonces quiero hablarle un poquito de la aerodinámica, de cómo funciona una cometa, para que usted se vaya metiendo en el tema de lo que significa los vientos de Dios para cada uno de nosotros. Dios tiene vientos para cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida, en las diferentes circunstancias de nuestras vidas. Hay tiempos de Dios. Entonces yo quiero que usted se centre en esta, voy a trabajar con la que la pastora tiene allá, y se centren en ella y en la aerodinámica. Les voy a contar un poquito sobre lo que significa esta cometa y dónde nació, como una pequeña reseña histórica, por si ustedes de pronto no sabían de dónde venía. Bueno, el origen de estas cometas es incierto, no se sabe exactamente dónde nacieron o cómo se hicieron, o sea, el origen se desconoce, pero hay ciertos indicios de que fue en China, en un lugar de la China donde los vientos eran demasiado fuertes, y se dice que un campesino tenía un sombrero de paja y estaba cosechando arroz, y de pronto vino un viento, de esos vientos fuertes allá, y lo elevó, y alguien tuvo la idea de colocarle un hilo y elevarlo como algo recreativo. Pero después, con los años, esto cambió. Hay muchas leyendas, si ustedes buscan en Papá Google, como le dicen, hay muchas leyendas sobre la historia y de cómo nació la cometa. Una de estas es las que le cuento, pero también los científicos la usaron para crear el pararrayos. Eso fue mucho más adelante. Primero se crearon y se usaron como para mensajes, para eventos religiosos. Aún se usó para la pesca, se amarraba las lanchas y se le colocaba un nylon, y la cometa tenía el nylon y hacia el agua, y la lancha iba andando y la cometa avisaba en el momento de pescar. También tuvo usos militares, también usos de publicidad y para mensajes de amor. También en esta parte quiero contarles un poquito sobre Benjamin Franklin. Benjamin Franklin la usó para eventos científicos. Voy a leerles un poquito de eso. Dice que él realizó ensayos de electricidad en una época de tormenta y se dio cuenta que a través de ellas atraían descargas eléctricas. Con esto demostró la naturaleza del rayo y pudo crear lo que hoy llamamos el pararrayo, que evita que las descargas eléctricas caigan sobre nosotros, y este pararrayo las lleva directamente a la tierra.
También se creó con fines deportivos para navegación de impulso. La cometa también se usó con fines médicos, aunque de pronto no lo creamos. Las cometas en un tiempo fueron llamadas en China las sonrisas de Dios en el cielo. Mire esta frase tan bonita. Las cometas en un tiempo que se usaron tanto se llamaban las sonrisas de Dios en el cielo, porque llenaban de alegría y color el cielo. Y de hecho ustedes han visto eventos deportivos donde las cometas llenan de color y de alegría el cielo, ¿verdad? Y nos hacen mirar hacia arriba. Pero lo importante de esta cometa es que tiene 3 partes en su estructura. Y yo quiero que ustedes nos centremos en esa parte. Número 1 es el armazón. Y este armazón tiene un significado espiritual para usted y para mí. Y vamos a verlo más adelante. Número 2, tiene una cola que le da estabilidad. Si esta cola es más pesada que la cometa, la tira hacia abajo por la acción de la gravedad. Pero si esta cola es muy liviana, hace que el viento la haga dar vueltas y no se eleve. Número 1, el armazón, la estructura. Número 2, el estabilizador, que es la cola. Y número 3, el hilo que lo mantiene atado a tu mano para poder disfrutar de ella. Pero este hilo tiene algo importante, y este hilo tiene que ser de una forma muy especial, con sus medidas exactas, perfectas, para que la cometa se pueda sostener en el aire. Ella debe tener una proporción en la distancia del hilo para que la mantenga en el aire. Entonces, si miramos estas 3 partes, cada una de ellas representa para nosotros algo espiritual. Entonces, vamos a centrarnos un poquito en la estructura. Si me la puede dejar allí, pastora, que yo... Vamos a centrarnos un poquito en la estructura de la cometa. La cometa es una superficie plana, ¿verdad? Y está revestida de una tela, como ustedes ven aquí el papelillo, otras son de tela, que le hace una resistencia al aire, y eso permite que la cometa se eleve. La cometa debe ser de menor peso al aire que está llevando la cometa por debajo para poder que ella se eleve. Tiene ese estabilizador que les hablaba de la cola dentro de su estructura, y debe ser manejado también de una forma muy especial para que se pueda elevar. En los eventos recreativos se premia la cometa que más tiempo permanezca en el aire, la de más colorido y la más creativa. Ahora yo quiero decirles a ustedes que nosotros somos esa estructura espiritual que Dios tiene aquí en la tierra para llevar los mensajeros, llevar el mensaje con los vientos de Dios hacia el mundo, hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia tus vecinos. Nosotros somos esa estructura. Y vamos a ver cada una de esas partes, cómo funciona para nosotros. Esos 3 ejes de la cometa funcionan así. La estructura que tiene la cometa, o sea, el armazón, es la bendita palabra de Dios en tu vida. Déjame decirte que si tu armazón y tu estructura no está recubierta por la palabra de Dios, no serás vientos, no serás mensajeros para Dios, no serán los vientos mensajeros de Dios. Esta estructura significa la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros comemos palabra de Dios? ¿Cuántas veces cada uno de estos papelitos que representa la palabra de Dios, que forma la estructura, está formando la estructura de tu vida? ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que la fe no viene por el oír, y el oír de su bendita palabra, Romanos 10:17. Que sin fe es imposible agradar a Dios, y que esa fe viene cuando tú oyes la palabra de Dios.
Nosotros le decimos a Dios, Señor, danos fe. Yo quiero tener la fe de Abraham, quiero tener la fe de Isaac, de Jacob. Pero si yo no leo palabra, si yo no me propongo aprenderme versículos bíblicos, déjame decirte que esta estructura o es muy pesada o es muy débil para elevarse. Yo quiero preguntarles algo. Cuando nosotros queremos pedirle algo a Dios, y la pastora nos decía ahora, levantemos nuestras manos, ¿hacia dónde las levantamos? Hacia arriba, ¿verdad? Nunca hacia abajo. Cuando tú necesitas pedirle algo a Dios, tu mirada ¿hacia dónde se dirige? Hacia arriba también. Cuando tú necesitas un encuentro personal con Dios, tu corazón ¿hacia dónde se dirige? Hacia arriba. Estas cometas siempre se dirigen hacia arriba cuando su estructura es perfecta y es completa. Si tu corazón no tiene la estructura de la palabra, nunca llegará al corazón de Dios. Si tus manos no tienen la estructura de la santidad de la que habla la palabra de Dios, no llegará esa oración a Dios. Si tu mente no está conectada con la estructura de la palabra para poder llegar a Dios, porque la palabra de Dios dice que a través de esta palabra llegas a Él, porque la palabra es el verbo, Jesucristo es el verbo, la palabra de Dios es Dios mismo. Es nuestro alimento de vida. Si tu estructura no tiene la estructura de la palabra, déjame decirte que no podrás elevarte por los cielos para ser un mensajero de Dios. Y todo lo que escuches aquí, los domingos, los miércoles, los sábados, cuando vengas a la iglesia, a través de enlace, qué sé yo, a través del aposento alto, todo eso se va a quedar aquí y no se va a elevar. Entonces, tenemos que manejar. Yo quiero que nos pongan el Salmo 19 para que ustedes lo buscan ahí. El Salmo 19 del 7 al 14. Pero, sí, del 7 al 14. Salmo, ¿quién está ahí en el compu? Salmo 19 del 7 al 14. Aquí en este Salmo la palabra de Dios nos está diciendo, mire, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es perfecta. Y mire que dice que es la única que convierte el alma. Usted le puede hablar a mucha gente con palabras de hombre, pero solo la palabra de Dios convierte el alma. Solo quien transforma corazones es la palabra de Dios. Dice el testimonio es la misma palabra de Dios. De Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Te da sabiduría para hablarle a aquel que no ha conocido de Dios. Te da sabiduría para darle a tu compañero en el colegio. Te da sabiduría para hablarle al vecino que se emborracha todos los días. Te da sabiduría para hablarle al doctor que es tu jefe y que es mundano. Te da sabiduría para vivir, te da sabiduría para pensar, te da sabiduría para actuar. Porque todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que decidamos, todo tiene que ir a un solo fin: nuestro encuentro con el Salvador. Y déjame decirte que ese encuentro está pronto. La puerta está a punto de cerrarse, ya no hay más tiempo. Necesitamos volver a la palabra de Dios para vivir en fe, en obediencia y en santidad. Son 3 principios bíblicos que ustedes y yo debemos manejar: fe, obediencia y santidad. El estabilizador de la cometa, que es la cola, que aquí está representada por estas, obviamente las cintas que tiene no tienen el peso necesario para mantenerla en el aire. Pero esta cola, este estabilizador, esto que te mantiene aquí en la tierra, porque Cristo dijo, no quiero que los saques del mundo, ellos están en el mundo, pero que no se contaminen con el mundo, es el Espíritu Santo de Dios.
Número 1, la estructura es la palabra. Número 2, lo que te estabiliza, lo que te mantiene, lo que te santifica es tu relación con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios te convence de juicio, de justicia y de pecado. El Espíritu de Dios te da santidad. El Espíritu de Dios te dice qué hacer y qué no hacer. El Espíritu de Dios te ayuda para que tu sí sea un sí y tu no sea un no. El Espíritu de Dios te da dirección y te guía a toda verdad, porque el Espíritu de Dios te dice qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo impuro, qué es lo que es pecado. El Espíritu de Dios te dice y te lleva a la verdad que está en Cristo Jesús. Una relación íntima, personal con el Espíritu Santo te mantiene firme en el plan, en el camino de la salvación. Si el Espíritu de Dios no es tu amigo, yo quiero que hoy hagas ese pacto con Dios, ese compromiso de decirle: Señor, voy a buscar ese estabilizador en mi vida que es el Espíritu Santo. Me voy a hacer amiga del Espíritu Santo. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice que quien se une al Espíritu Santo, y repito, debe vivir en fe, en obediencia y en santidad. Efesios 4:30, para que lo anoten allí, no vamos de pronto a tener todas las ideas, pero Efesios 4:30 te dice que es el sello de tu salvación. Cuando a ti en la notaría te colocan un sello, en una escritura, en algo que compraste, no sé, en un registro, y te dicen: este sello te garantiza que esto es tuyo, que esto es verdad, que lo que te prometieron te lo van a cumplir. Asimismo, el Espíritu de Dios te selló. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, el Dios mismo mandó a su Espíritu Santo como un sello sobre ti para decirte: tú eres hijo mío y estás sellado para vida eterna y para salvación. Por eso debemos mantener esa comunión con el Espíritu Santo. En Romanos 8:16 la palabra de Dios te dice que te hace sentir hijo de Dios. El Espíritu Santo es el único que te hace sentir verdaderamente hijo del Dios Altísimo. Y en Juan 14:17, para que lo tengas allí, lo anoten los que han traído su agenda, dice que el Espíritu de Dios mora en ti. Tú eres un templo. Yo soy un templo del Espíritu Santo. Si yo le dijera a la pastora: pastora, permítanos hacer un bingo bailable en esta iglesia, donde va a venir todo tipo de gente, donde se va a ver borrachos, donde se va a ver fornicación, adulterio, donde se va a ver muchas cosas, la pastora obviamente no lo permitiría, y sé que ustedes tampoco, porque es un templo sagrado, consagrado para Dios. Y no se permitiría nada mundano ni nada profano en este lugar. Asimismo, si el Espíritu de Dios habita en ti y habita en mí, yo debo mantener este templo en santidad para poder que haya una comunión, una interacción, una cosa personal con el Espíritu Santo. Y eso no lo da sino la santidad. Yo me lleno de fe al oír la palabra de Dios. Cojo esta palabra y me hago oidor y me hago hacedor. Y cuando yo tengo fe, y cuando yo tengo fe en lo que dice aquí y lo hago, eso me convierte en santo. No la santidad divina, sino la santidad humana. No estamos hablando de santidad divina, estamos hablando de la santidad que Jesucristo, cuando se hizo hombre, nos demostró que sí se podía. Porque Jesucristo se despojó de todos sus poderes celestiales, divinos, espirituales, para venir aquí a la tierra y hacerse hombre como tú y como yo. Cuando murió en la cruz, murió hombre como tú y como yo. Sufrió, lloró, padeció, pero no pecó. Y Él nos demostró a través de su humanidad que nosotros podíamos ser santos humanamente. Ese estabilizador te lo da el Espíritu Santo. Estabilizador, que es el Espíritu de Dios en tu vida, te proporciona seguridad, te proporciona tranquilidad, te proporciona paz, te proporciona en medio de este mundo donde afuera hay crisis, toda la que ustedes quieran, te dice: yo estoy confiada porque Dios está en mí y su Espíritu Santo hace que me sienta hija de Dios. Ese amarre
de ese hilo que lo sostiene, tú lo puedes sostener en tu mano. Ese amarre que te da ese polo a tierra, que te mantiene aquí. Es lo que yo les decía antes, la fe, la obediencia y la santidad. No nos podemos volver ultra espirituales, donde todo es pecado, donde no me toquen, donde las personas de la calle que no conocen a Cristo, no hablo con ellas, no las toco, no las miro. No, Dios dijo, estamos en este mundo y en este mundo somos los hacedores de la palabra de Dios, somos los vientos, somos los mensajeros de Dios, ese viento de paz, de seguridad que trae la palabra de Dios. Entonces, la fe son esos hilos de fijación a la cometa, que te mantienen firme. La obediencia te sostiene, como el hilo sostiene la cometa en el cielo para que no se rompa. Ese hilo tiene que ser fuerte, porque ha habido casos en que el hilo se rompe y la cometa se pierde. Si tu hilo se te rompe, ese hilo que te mantiene unido al Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, porque todo esto es un conjunto, te pierdes, te puedes desbocar. Esa santidad de la que yo les hablaba ahorita es el agarre que tenemos para decirle a Dios, Señor, aquí estoy, responde a mi pregunta, responde a mi necesidad, responde a mi circunstancia. Ese es el hilo. Debemos ser resistentes, y la única forma de ser resistente y mantenernos en los aires es a través de la palabra de Dios, de la comunión con el Espíritu Santo, y eso me lleva a vivir una vida de fe, una vida de obediencia a la palabra, soy oidor y hacedor, y de santidad, hago lo que dice la bendita palabra de Dios. Romanos 10:17, si me la pueden colocar allí, Romanos 10:17. Dice, así que por la fe es por el oír, y el oír por la bendita palabra de Dios. Mire, esta cita bíblica la hemos escuchado tantas veces, y yo creo que ustedes y yo la tenemos subrayada allí en la palabra. Yo quiero que usted haga un pacto con Dios. Yo lo empecé, y se los digo con autoridad porque ya lo hice. 5 citas bíblicas me estoy aprendiendo por semana. Ya llevo 2 semanas de 2 citas, de 10 citas bíblicas. Y les aseguro, usted puede decir, es que no tengo memoria, es que no tengo tiempo, es que yo no sirvo para eso. Si el Espíritu de Dios es tu amigo, sí puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo. Entonces, esta palabra que me quitaron, pero que usted tiene ahí en su Biblia, grábela en su corazón. Apréndasela durante esta semana. Escríbala en un papel y péguela al espejo, porque por lo menos las mujeres nos miramos mucho al espejo. Aquí ninguna puede decir que no. Pégala a su carro, a su moto, y grábesela esta semana. Dígale, Señor, la fe me viene por el oír de tu palabra. ¿Y eso a qué te lleva? A buscar la palabra de Dios para que te venga fe. Amén. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel, que era el profeta, dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto significa que podemos hacer muchos sacrificios para Dios. Levantarnos a las 4 de la mañana a orar, ayunar un día entero, hacer un ayuno total o un ayuno de 3 días. Podemos venir todos los domingos aquí, esto es un sacrificio para muchos, pero no sirve si yo no obedezco. Y a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Dios se complace en tu obediencia más que en los sacrificios. Es oír y hacer. Y Hebreos 12:18. Hebreos 12:18. Dice así,
porque no se han acercado al monte que se podía palpar y ardía el fuego. No, este no es, perdón. Dos 18, colócame 2:18. No, bueno, se me perdió esta cita bíblica, ustedes tienen el amor de Dios para perdonarme, esta cita bíblica, se me fue. Pero la cita bíblica dice, sin santidad nadie verá a Dios. Miren, nosotros hemos creído que vamos a ver a Dios allá en el cielo cuando nos vamos, cuando partamos de esta tierra. Es allá donde vamos a ver a Dios. Pues déjame decirte que la palabra de Dios dice que aquí en la tierra de los vivientes veremos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es su presencia. Su presencia a través de sus bendiciones. Su presencia a través de las respuestas. Su presencia a través del hálito de vida que tú tienes. Su presencia a través del vestido que hoy te pusiste. Su presencia, gracias, 12:14. Su presencia a través del alimento que tomaste hoy. Su presencia a través de tus hijos, de tu casa, de tu carro, de tu trabajo. Esas son las bendiciones, la presencia de Dios a través de ellas. Entonces, corregimos la cita bíblica, Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá a Dios. Aquí en la tierra de los vivientes veremos también la gloria de Dios. Pero eso nos prepara para ver a Dios cara a cara en el día que partamos con Él. Amén. Hay una historia muy bonita. Yo no sé si ustedes, ¿a quién les gusta el ciclismo? ¿Quiénes vieron el Tour de Francia ahorita que ya pasó? Bueno, yo aprendí a ver el ciclismo por mi esposo, que le encanta el ciclismo. Cuando no tiene tiempo, él grababa las carreras. Y no tenía, porque estaba trabajando, él grababa las carreras. Y cuando llegaba a verlas, yo ya las había visto. Y él me decía, no me vas a decir quién ganó, no digas nada. No me vas a comentar quién ganó porque quiero verla. Con eso aprendí algo que el Señor me habló a través de eso y fue muy bonito. El programa puede estar grabado, pero nunca va a ser igual si lo ves en vivo. Nunca, nunca será igual cuando lo ves en vivo. Cuando lo ves en vivo, tienes la expectativa de saber qué pasó. No sabes qué pasó. Cuando lo ves grabado, ya te imaginas qué pasó. Déjame decirte que con Dios es igual a no saber cómo termina para unos. Para los que creemos, usted y yo, es saber cómo termina. Es como si el programa estuviera grabado, es saber cómo termina. Porque Dios te dice y Dios te promete a través de su palabra cómo terminará tu vida si le cumples, si eres fiel a Dios, si le sirves. Entonces, si tú ves el programa en vivo, no sabrás, tendrás la expectativa de saber cómo salió. Pero si no, si lo ves en vivo no sabrás. Con Dios sí sabes cómo termina. Porque Dios lo que promete lo cumple. Y quiero dejarles esta historia, que si ustedes se comprometen hoy con Dios, a través de la estructura de la bendita palabra de Dios, a través de ser amigo del Espíritu Santo, de vivir en fe, en obediencia y en santidad, tú sabes cómo terminará tu vida. Cómo terminarán tus negocios, cómo terminará tu salud. Cuando mi salud estuvo tan mal el año pasado, yo estaba todavía en Nazareno, en Cali, el año antepasado. Yo entendí y comprendí que si yo vivo por el mundo comentándole a todo el mundo mi enfermedad y diciéndole tengo esto, tengo lo otro, ¿cómo vas? Es que me duelen las rodillas, es que esto y esto y lo otro. Esas palabras se convierten en poder y el enemigo toma ventaja de ellas y venía sobre mí. Entonces allí aprendí que la palabra de Dios es la que se confiesa. Los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Entonces si tú tomas la estructura de la palabra y la haces tuya, tú ya sabrás cómo termina tu vida, cómo termina tu salud y cómo terminan tus finanzas, cómo terminan tus hijos.
declarando la palabra de Dios. Amén. ¿Quién puede decir amén? El Espíritu de Dios se mueve de una manera especial en tu vida. Vamos a terminar este tiempo con una reflexión y quiero que por favor me enciendan los ventiladores todos. Quiero que tú mires a tu alrededor, a los ventiladores. Ellos tienen unas banderitas blancas, unas cintas blancas que están ondeando. A veces los vientos de Dios son fuertes y son llamados que Dios te hace para que vuelvas a la fe, a la obediencia y a la santidad. Quise poner este acá para que ustedes lo vean y no se me distraigan. Miren, ustedes me están mirando a mí, por favor, pongan su mirada acá. Solo sientan el viento, cómo pasa por sus cabezas y cómo los toca. Ustedes no saben de dónde viene ese viento no se ve. Los vientos de Dios no se ven. A veces la obra de Dios no se siente, a veces Dios guarda silencios, pero déjame decirte que Dios está obrando a tu favor. Amén. Dios está obrando a tu favor. El Espíritu de Dios se está moviendo a tu favor. Yo quiero que ustedes cierren sus ojos por un momento, solo por un momento. Quiero que miren hacia adentro, hacia su corazón. Sientan la presencia de Dios a través de este aire que llega a sus corazones, llega a sus mentes, que ustedes sienten por sus oídos, por su rostro, aún por su cuerpo. Este viento simboliza la obra del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Estos vientos de Dios, cómo se mueven. Mire, esto puede ser misterioso, pero es poderoso. El Espíritu de Dios está obrando a través de este viento en tu vida. Está trayendo convicción de su palabra. Está trayendo convicción de obediencia y de saber que el Señor Jesucristo viene pronto y que nuestra alma tiene que estar preparada para ese encuentro. Este viento es invisible, pero lo sientes. A veces Dios no te deja sentir en sus silencios, pero créeme que está orando. Este viento significa renovación, significa vida. El Espíritu de Dios está impartiendo sobre ti una preciosa unción de liberación, donde tú le vas a decir no al mundo, no al pecado, no a la mentira, donde tú le vas a decir: Señor, este viento simboliza la presencia tuya en mi corazón y en mi vida. Voy a vivir en santidad y me voy a consagrar a ti. Este viento es el soplo de vida que Dios quiere darte hoy. A través de este pequeño símbolo, de estos ventiladores y de estas banderitas ondeando. Las banderas significan, si las banderas no estuvieran, tú no verías cómo funciona el viento. Pero al estar las banderas allí, sabes que allí está el viento. La palabra de Dios dice en Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va. Así somos todos aquellos que nacimos del Espíritu. Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas hoy. Espíritu de Dios, muévete en nuestras vidas hoy. Trae esa poderosa y penetrante y refrescante aliento de vida para ser los mensajeros de Dios y para llevar estos vientos de paz, de bendición a todos los sitios donde tú nos permitas ir, a todo lugar donde pisen nuestros pies. Allí llevar este viento refrescante de tu palabra que da vida. Es invisible, pero lo siento en este momento. Y sé que estás aquí, Espíritu Santo. Sé que te mueves aquí, Espíritu de Dios. Exhala ese aliento de vida nuevamente sobre cada uno de nosotros, Señor.
Muévete con poder, Espíritu Santo. Llénanos de ti, poderoso Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, ven a nosotros, Padre. Graba tu palabra en nuestros corazones, Señor. Prepáranos para la venida tuya, Padre. Enséñanos a vivir como tú viviste aquí en la tierra, Jesucristo. Danos esa fe que sobrepasa todo lo ilógico, todo lo natural. Danos esa fe extraordinaria, sobrenatural, para vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra. Danos, Señor, al Espíritu de Dios cada día, que se mueva con poder, se siente en el trono de nuestros corazones y gobierne todo nuestro ser. Queremos ser tus amigos, Espíritu Santo. Mira cada uno de tus hijos aquí, Señor. Hoy hemos recibido tu palabra, Señor, y hoy la grabamos en nuestros corazones, bendito mi Rey. Iglesia, los llamados que hoy te hace Dios a través de estos vientos son vientos refrescantes, son vientos de paz, son vientos de vida. Pero quiero decirte algo con todo mi corazón: hay vientos que son llamados de Dios de juicio y de justicia. No esperes a que vengan vientos de juicio y de justicia, cuando hoy Dios te está dando vientos de paz, cuando hoy Dios está refrescando tu vida. Este viento, iglesia, trae su presencia a tu vida para que no te desvíes. Estos vientos de Dios que hoy están soplando a través de estos ventiladores traen algo nuevo para ti, para tu tierra, para tu familia, para tu hogar, para tus finanzas y para tu salud. Estos vientos soplan sobre ti para suplir una necesidad, no sé cuál sea. Recíbelo, recíbelo en tu corazón. Porque si Dios, dijo la canción ahora, no es el que nos levanta a las alturas, nos quedamos pegados a la tierra. Pero si Dios es el que nos levanta, nada ni nadie nos detendrá. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.